Días, soy Rafael Fernández de Castro, soy el director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Bienvenidos a nuestro webinar número 13. Este es un esfuerzo que hacemos justamente con Alianza UC México, que es la institución dentro del sistema de la Universidad de California que lleva toda la cooperación con México. Ahí está la Casa California, UC Mexico Initiative y UC Nexus. Y desde luego está conmigo mi colega Stefano Bertozzi, ex Dean de Salud Pública de la Universidad de California en Berkeley y el director de Alianza UC México. Tenemos un webinar fascinante el día de hoy justamente sobre un tema que ha acaparado la atención en los Estados Unidos y que es el tema del racismo en Estados Unidos, pero también en México, porque este es un diálogo justamente entre mexicanos y estadounidenses en la emergencia del COVID-19. Quiero agradecerle a nuestros colegas, a 10 periódicos con los que hemos hecho una alianza, en especial a Ernesto Velázquez, el coordinador del Consejo Editorial Consultivo. Él ha estado muy pendiente de este webinar. Él me dio la idea de hablar justamente del racismo, porque efectivamente las manifestaciones, las marchas, las protestas que estamos viendo en los Estados Unidos no se veían desde los años 1960. Es algo realmente impresionante, fuera de serie. Vamos a ver en qué acaba esto, pero en todo caso tenemos un panel con 5 especialistas, algunos luchadores sociales. Susana Harp, senadora de la República, ahorita la presento con mayor detalle, simplemente los menciono ahorita. Rosario Marín, luchadora social en los Estados Unidos, ex tesorera de los Estados Unidos. Eduardo Porter, reportero del New York Times. Jesús Rodríguez Cepeda, profesor de la UAM. Y Juan Delgado, que es investigador en nuestro Centro de Estudios México-Estados Unidos, y él está acabando el doctorado en la Universidad de California en Los Ángeles. Y desde luego, para moderar esta sesión y para tener un moderador de lujo, tengo a mi colega y amigo Leonardo Curcio. Leonardo es editorialista del Universal y desde luego yo lo presentaría como un comunicador mexicano inteligente y amable. Bienvenido, Leonardo, me da mucho gusto compartir este foro contigo. Si te parece bien, Leonardo, le pasamos la palabra a Stefano Bertozzi. Él generalmente nos hace una resumen, una actualización de cómo va la pandemia, sobre todo en Estados Unidos y en México. Si es que adelante, Stefano, por favor, regresamos, presentamos a los panelistas y le doy la palabra, desde luego, a Leonardo Curcio. Muy bienvenidos todos. Muchas gracias, Rafael. Les voy a presentar unas pocas diapositivas. Aquí se puede ver el mapa del mundo y aquí lo que estamos viendo no son el total de casos que hemos en cada país, pero más bien cómo estamos el día de ayer de los casos nuevos que están apareciendo en los distintos países. Y lo que podemos observar es que América Latina ya es el foco rojo del mundo en términos de los casos nuevos que están apareciendo. Hay pocas partes del mundo, algunos lugares por acá, Saudita. También hay muchos casos por millón de habitantes. Aquí estamos hablando de las cifras corregidas por el tamaño del país. Estados Unidos, que tiene por mucho el número más grande de casos nuevos, pero tiene una población muy grande. Entonces, no es al mismo nivel que América Latina en términos de muchos países de América Latina en términos de casos nuevos. Aquí se puede ver cómo vamos en términos de casos nuevos por millón de habitantes, en términos de las tendencias de las epidemias en los distintos países. Y se puede ver aquí que Estados Unidos, no como Europa, donde ha bajado mucho, sigue estando bastante plano. Incluso en el New York Times de hoy se ve que hay varios estados en donde están subiendo los casos. Pero se puede ver que varios países en América Latina ya superaron a Estados Unidos en términos de la tasa de incidencia de nuevos casos por día. Y que México sigue en una línea recta hacia arriba. Todavía no llega al nivel de Estados Unidos. Pero tenemos que considerar que el nivel absoluto aquí, entre los distintos países, tiene que ver con cuántas pruebas se están haciendo. Es decir, que la tendencia se refleja incluso cuando se están haciendo relativamente pocas pruebas. Pero se puede observar aquí que México está hasta abajo en términos del número de pruebas que se está haciendo por cada caso confirmado.
se puede ver que en México, más que 1 en cada 3 pruebas que se está haciendo resulta positiva, cuando en Uruguay, 1 en casi 70 pruebas que se hace resulta positiva. Es decir, que el número de infecciones que en México no se está reportando porque no se están diagnosticando con una prueba definitiva es obviamente mucho mayor a otros países. Entonces, esto implica que es muy probable que la línea donde debería estar en México, en la gráfica anterior, en esta, está más alta. Yo tengo más confianza en su pendiente. Y se puede ver en la próxima diapositiva que es lo mismo, pero ya son muertes por día, no casos nuevos reportados por día. Y ahí se puede ver que incluso México ya pasó a Estados Unidos en términos de muertes por millón de habitantes por día. México, Perú, Brasil, Chile, todos pasaron a Estados Unidos en términos de muertes por día por millón de habitantes. Pero siempre quiero recordar que lo que es la cifra de la epidemia para un país realmente refleja solamente un promedio, no es la epidemia del país, porque aquí se puede ver Estados Unidos donde han estado, donde han tenido casos. Se puede ver el foco rojo en Nueva York. Pero eso es más importante y más interesante, es dónde está creciendo la epidemia al día de hoy en Estados Unidos. Y se puede ver foco rojo en Texas, en Arkansas, en Arizona, en los Carolinas, en Florida. Incluso en algunas partes de California, donde se está creciendo levemente comparando con los focos rojos, pero de todos modos. Y aquí se puede ver que en México también tenemos la posibilidad de ver número de casos a nivel desagregado. Aquí, por ser nuestro vecino, estoy mostrando a nivel de municipio en Baja California. Y se puede ver que en la frontera está peor que en el sur del estado. Y así se puede comparar el nivel de granularidad entre los dos lados. Pero, ojo, aquí estamos hablando en México de donde el acumulado de casos desde el inicio y aquí en la gráfica de California estamos viendo el foco rojo de los últimos días, donde está creciendo, donde no está creciendo. El azul es donde está bajando la pandemia y acá se puede ver en la zona de Sacramento, que es el foco más rojo de California. Y finalmente quiero mencionar, porque es el tema de hoy, cómo estamos en Estados Unidos en el impacto de la pandemia en grupos raciales. Esto no tengo mapas desagregados, pero por ejemplo, en San Francisco hicieron un sondeo, que es una zona más latina de San Francisco. 95% de los casos son entre latinos, a pesar de que solamente la mitad de la población es latina. Entonces, al nivel local puede haber un panorama muy distinto al nivel nacional. Pero a nivel nacional, los afroamericanos están siendo golpeados con el resto de la población. Es una diferencia notable. Y esto, estoy hablando de muertes por COVID, no de casos por COVID. Entonces, esto es una de la vulnerabilidad a la infección junto con la vulnerabilidad a que uno muere de su enfermedad grave. Y eso tiene que ver con si se agrava la infección, que tiene que ver con diabetes, hipertensión y otras cosas. Entonces, una combinación de factores que demuestra que un virus que supuestamente es ciego a la etnia de la zona, aquí en Estados Unidos no tiene un efecto igual para todos los grupos étnicos. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, Estefano. Déjenme comentarles, quiero mencionar todos los periódicos que nos están siguiendo en este momento, que son nuestros socios: El Universal, El Debate de Sinaloa, El Siglo de Torreón, El Siglo de Coahuila, El Siglo de Durango, El Informador de Jalisco, El Imparcial de Hermosillo, Frontera de Tijuana, ahora sí que aquí a la vuelta, Crónica de Baja California y El Pulso de San Luis Potosí. Vamos a empezar entonces ya con el panel. Eduardo Porte, la idea de haber invitado a Eduardo es no solamente un gran reportero de temas económicos en el New York Times, sino que acaba de escribir un libro que se llama American Poison, cómo la hostilidad racial destruyó el sueño americano. Ahí está. Sé que está a punto de publicarse en español, altamente recomendado. Entonces, Eduardo, gracias por aceptar nuestra invitación. También, digamos, invitamos a Susana Harp, no solamente por ser senadora de la República, sino porque es una luchadora
del tema de los afrodescendientes en México. Van a ver todo lo que ha hecho al respecto y desde luego es una conocida cantante mexicana, Rosario Marín, una luchadora mexicoamericana en los Estados Unidos. Jesús Rodríguez Cepeda, él es el coordinador de la Red Nacional sobre Discriminación. Gracias, Jesús. Y Juan Delgado, que es investigador en el centro que yo dirijo, tiene una investigación preciosa que es justamente la comparación de los derechos de los afrodescendientes en Colombia y en México. Y además estamos haciendo vamos a hacer una investigación preciosa en Baja California, porque resulta que en Baja California los haitianos, que llegaron muchos, como 20,000 en 2016 y siguen llegando, son considerados los migrantes buenos, los que tienen la actitud correcta. Y, por ejemplo, la narrativa popular en Tijuana dice que los hondureños son los que no tienen la actitud correcta. Entonces, lo que vamos a hacer con Juan justamente es, vamos a hacer un experimento en el mercado de trabajo para ver realmente cómo son aceptados los haitianos, estos afrodescendientes, estas gentes negras, porque los quieren en Tijuana, pero ellos vienen huyendo muchas veces. Vengo de Chile, vengo de Brasil, nos trataban muy mal. Entonces vamos a corroborar realmente cómo los acepta el mercado de trabajo en Tijuana y en todo Baja California en relación con los centroamericanos y con los trabajadores locales. Le paso la palabra a Leonardo Curcio. Leonardo, bienvenido. Tú llevas el foro y ahí Estefano y yo, cuando sea necesario, intervenimos. Gracias, Leonardo, por aceptar nuestra invitación y me da de veras mucho gusto, mucha alegría que estés con nosotros. A mí más, mi querido doctor, sabes efectivamente cómo, con qué admiración y asiduidad sigo todo lo que haces. Además, me ha tocado la mejor parte en este seminario. Buenos días a todos, porque las tarjetas amarillas las saca Fernández de Castro. Así es que yo solamente daré el paso y diré el siguiente. Fíjense que es un tema absolutamente apasionante, más pertinente no puede ser. Por supuesto, en los Estados Unidos ha activado una discusión que tiene, pues por supuesto, una expresión en el ámbito político, pero también una reflexión de alcance planetaria. No les araño más que 30 segundos para llamar recorrer el planeta, por lo menos este COVID-19 que nos trae vuelto locos a todos, pero también este tema del racismo. Y él dice, no solamente es un asunto de los países, no solamente en este caso tiene que ver con comunidades que se relacionan cotidianamente, es un asunto de alcance planetario y visto desde la óptica de efectivamente la UNESCO, un tema civilizatorio. Por tanto, estamos ante un asunto de la máxima relevancia y vamos a empezar pidiéndole a Eduardo Porter, quien ha escrito efectivamente un libro extraordinariamente sugerente. Yo tuve la fortuna, y se lo recomiendo ampliamente, de escucharlo. Una parte, la mejor parte es la que él dice, después viene un lector que lo hace muy bien, pero el libro es sugerente, el libro trae muchísimos elementos que vale la pena efectivamente considerar. Así es que, Eduardo, te escuchamos con atención. Muchas gracias, Leonardo. Gracias, Rafael. Gracias a todos por estar aquí. Gracias por los que vienen a escuchar. Quería primero mencionar que lo que ocurrió en Minneapolis hace algunas semanas, que ha despertado esta ola de protestas a lo largo del país, a lo ancho del país, es otra instancia de una brutalidad cotidiana que el Estado americano reserva para sus ciudadanos de color. Me rompe el corazón. Me rompe el corazón también porque es cotidiano, no es una aberración. Y tanto no es una aberración que está ocurriendo lo mismo, esta misma motivación puede explicar el giro que ha tomado la política de este país. Hay quien quiere entender el giro que ha dado Estados Unidos y su gobierno como una aberración provocada por este aventurero político, Donald Trump, que es particularmente xenófobo y racista. Hay quien lo quiere entender como el producto de circunstancias económicas específicas, votantes de clase obrera, frustrados por décadas de estancamiento salarial, se vuelven contra la clase cosmopolita que ignoró sus problemas por años. Pero esta no es ni de lejos toda la verdad. Es un error histórico pasar por alto el papel decisivo que la xenofobia
y el racismo tuvieron en la elección de 2016 y que podría volver a tener mucho peso ahora en noviembre. Porque lo que ocurrió en 2016 no fue una falla del sistema. Hay una mezcla de desdén y resentimiento manifiesto a través de las fronteras raciales, étnicas, religiosas también y de ciudadanía, que permitieron a Trump seducir a 63 millones de votantes americanos. Y estas mismas emociones, sostengo, han distorsionado la política de este país desde su nacimiento. Y hoy definen lo que somos. Como la elección de Trump, la muerte de George Floyd y las protestas que le siguieron han puesto a las barreras étnicas de Estados Unidos bajo el fulgor implacable de los reflectores. Pero las preguntas incómodas que plantean estos eventos han estado largo tiempo al acecho en el entramado de la política de este país. O sea, lo podemos llamar hostilidad racial o simplemente racismo. Pero desde nuestro pasado esclavista hasta la guerra civil y lo que vino después, las fronteras étnicas, para ponerles un eufemismo, han condicionado el desarrollo del Estado estadounidense. Han diezmado la confianza social, bloqueado la solidaridad y nos han empobrecido. Porque sobre esta hostilidad racial hemos construido un país excepcional en el que la riqueza más extrema coexiste cómodamente con carencia y deprivación que la verdad no cabrían en el mundo industrializado, de dar vergüenza. Estados Unidos es hoy el país más rico en la historia del mundo, pero en más de un sentido es un paria, aislado en el fondo de la escala de bienestar del mundo industrializado. Está en el lugar número 51 en mortalidad infantil, más o menos el nivel de Croacia. Sufre más diabetes y obesidad que casi todos sus pares en el mundo desarrollado. Tiene una expectativa de vida considerablemente más corta. En Estados Unidos, los adolescentes tienen más bebés que en la mayor parte del mundo desarrollado, más de 3 veces más que en Italia. Más de 1 de cada 4 niños en el país vive con un padre o una madre soltera. Por mucho el porcentaje más alto entre los países industrializados. La quinta parte de los niños estadounidenses viven en hogares pobres. En comparación, en Dinamarca son 3%. Y si creen que las minorías son las únicas víctimas de las muchas patologías del país, es necesario abrir los ojos porque estas patologías afectan también a muchos blancos marginados. Un negro hoy, niño, un bebé negro que nace hoy, vivirá 3 años y medio menos que un bebé blanco. La mortalidad de las madres negras triplica la de las blancas a la hora de dar a luz. Más de una cuarta parte de los niños hispanos viven en la pobreza, comparado con nomás 11% de los niños blancos que no tienen ascendencia hispana. Pero también es cierto que por cada 100,000 nacimientos de niños blancos, murieron más de 12 mujeres en complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto. Es una tasa que cuadruplica la de Holanda, es el triple que en Alemania, 6 veces la de España. Y el típico bebé blanco nacido en 2018 morirá por lo menos 2 años antes, en promedio, que los recién nacidos alemanes, daneses, griegos y portugueses. Morirá 3 años antes que los bebés coreanos, franceses y australianos y 5 años antes que los recién nacidos en Japón. Y si bien la proporción de los blancos en la pobreza es considerablemente menor que la de negros y latinos, la pobreza entre los blancos está estancada, no se ha movido desde el año 2000, mientras que en las comunidades latinas y afroamericanas ha habido cierto progreso. Y claro, el mayor número de pobres en este país son blancos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nos gusta culpar a la globalización por estas lacras. Pero la globalización le pegó a todo mundo, le pegó a los franceses y a los alemanes y a los canadienses y a los japoneses. La sociedad estadounidense, con sus hospitales y sus escuelas, sus carreteras y sus hogares de clase media, se derrumbó solita. Y esto es particularmente extraño porque este país construyó quizá la clase obrera más próspera en la historia y se convirtió en una maraña de patologías. ¿Y por qué? Porque faltó empatía. Y lo irónico es que si bien los negros y los latinos hayan sufrido más las consecuencias, el colapso de la solidaridad también acabó con el sueño americano de los blancos de clase trabajadora.
La globalización le pegó particularmente duro a Estados Unidos porque Estados Unidos nunca construyó los dispositivos de apoyo que otros países avanzados levantaron para proteger a los que acabaron del lado equivocado de los cambios económicos y sociales que la globalización y la tecnología trajeron. ¿Por qué? Porque los estadounidenses blancos concluyeron que si tenían que compartir esta red de protección social con personas de otras razas, preferían no construirlas. Es simple. Hoy la falta de estos dispositivos confronta a Estados Unidos con un desafío existencial, porque nos están impidiendo lidiar con una economía en proceso furioso de transformación tecnológica. No es casualidad que los países que han logrado sobrellevar con éxito los desafíos de la globalización son los que tienen redes de seguridad social más ricas y robustas. Y en la medida que el antagonismo racial sigue impidiendo que Estados Unidos construya esta clase de mecanismos para proteger a su sociedad de los choques económicos, va a dificultar que se relacione productivamente con el resto del planeta. Y hay algo particularmente triste e irónico en el nuevo ímpetu del racismo estadounidense, porque ocurre en un momento en el que los estadounidenses blancos se van a ver obligados a depender de los demás como nunca antes, porque los blancos se están poniendo viejos. El blanco americano promedio tiene 43 años. 4 de cada 10 ya cumplieron 52. Entre latinos, por ejemplo, la media de edad es 28 años. Los muchos jubilados blancos del futuro van a depender más que nunca de adultos de color para sostener a la economía de la que va a depender su jubilación. Y la inmigración en particular va a ser esencial para garantizar la prosperidad futura de Estados Unidos. Un análisis del Centro de Investigaciones Pew observó que en las 2 últimas décadas los inmigrantes y sus hijos aportaron más de la mitad del crecimiento de la población en edad laboral, entre 25 y 64 años. En las próximas 2 décadas van a ser responsables de más del total del crecimiento de la fuerza de trabajo de este país. Y si Estados Unidos corta el flujo de nuevos migrantes, su población en edad laboral se va a encoger, mientras el número de estadounidenses mayores va a seguir aumentando. Muy bien. Pues Eduardo, la verdad es que es muy interesante lo que dices, e impresionante el manejo de cifras que traes, que por cierto, pues sí genera, deslumbra cómo las trae efectivamente en la palma de la mano. Gracias, volveremos contigo en un momento más. Voy a rogarle ahora a Jesús Rodríguez Cepeda, doctor, que hagas uso de la palabra hasta por 8 minutos. Te escuchamos con atención. Leonardo, perdón, a todos los que nos están escuchando, hay un botón ahí que dice Q&A o preguntas y respuestas. Háganoslas, por favor, las iremos contestando, los panelistas las pueden contestar por escrito o al final Leonardo las va a leer todas, por favor. Ahí en Q&A, todas las preguntas y también los que están en Facebook Live, mándenos sus preguntas, las vamos a contestar, ¿verdad, Leonardo? Ahí las tenemos, ya tengo aquí a Fab. Les agradecemos. Además nos están viendo en toda la geografía americana. Jesús, por favor. Nada más abre tu micrófono. Ya estamos. Gracias, Leonardo. Te compenso el tiempo que tenías el micrófono. Agradezco. Adelante. Gracias, Leonardo. Gracias, Rafael, por la invitación. Gracias a los colegas y gracias a quienes nos escuchan. Yo voy a tratar de plantear algunas notas, incluso de definición o conceptuales, para tratar de darle un marco más bien general a nuestra discusión, pero tratando de darle algún contenido que lo ponga en conexión con lo que estamos discutiendo. En primer lugar, algo que se ha convertido en un tema de lenguaje común entre quienes estudian racismo, pero que hay que reiterarlo, ¿no? Las razas no existen como entidades biológicas. Existe la raza humana y el lenguaje de la raza, pues en realidad es el resultado de una clasificación administrativa, política y hasta sociodemográfica de los Estados Unidos, fundamentalmente, que es la que ha conservado esas denominaciones. Lo que existe es el racismo, es decir, las clasificaciones, las diferenciaciones, las exclusiones sociales con base en rasgos fenotípicos, en el tono de la piel, en características físicas. Esas clasificaciones son las que dan lugar al fenómeno del racismo y a fenómenos derivados como la discriminación racial. Es decir, con la violación, la limitación de derechos y oportunidades sobre la base de esas identificaciones y clasificaciones.
Ahora, cuando nosotros ponemos en contraste el racismo mexicano con el racismo norteamericano, y empiezo diciendo, hay racismo mexicano, vemos continuidades y diferencias. La primera es que en el siglo XXI, plantados en el siglo XXI, sería un absurdo sostener que en México no hay racismo, tal como fue el lenguaje oficial y cultural del Estado mexicano hasta finales del siglo XX. Es cierto que hay una diferencia específica, porque el lenguaje del racismo se institucionalizó y se convirtió en norma y reglas públicas en los Estados Unidos, mientras que en México no tuvo esa visibilidad formalizada, legalizada e institucionalizada. Pero en México hay un racismo de hierro que quedó envuelto en una narrativa, en un lenguaje suave y autocomplaciente, engañoso a la vez, y justo que ha invisibilizado en gran medida el tema del racismo en nuestro país. A esto hay que sumar que no se trata solo de una declaración oficial o de un discurso meramente oficial. Buena parte de las narrativas identitarias de México durante el siglo XX, incluso fomentadas por grandes literatos, grandes creadores culturales, es el milagro del mestizaje y la superación histórica de la polarización etnorracial del país, ¿no? Basta recordar a Vasconcelos y este lenguaje que se habla de tú con la historia acerca de la raza cósmica, pues para tener una idea de cómo nos moldeó esta narrativa histórica. Así que el Estado mexicano mentía, pero en alguna medida mentía engañado por su propio discurso. Ahora, en los últimos años, a raíz, digo, esto lo sabían los antropólogos mexicanos desde el siglo XX, hay que decirlo, ¿no? Pero solo hasta que se vuelve la exigencia de no discriminación en México una cuestión de debate público, de norma constitucional y de baterías legales y construcción de instituciones, es que el racismo se nos vuelve a presentar como un problema público, como un problema que tenemos que enfrentar y atender. Y yo creo que allí vale la pena emplazarnos en esta identificación del racismo mexicano, porque uno de nuestros debates es si no estamos lidiando con una ficción cuando el verdadero problema del país es, por ejemplo, el clasismo. Eso lo encontramos repetido muchísimas veces. México no tiene un problema de racismo, tiene un problema de clasismo. Primero hay que decir que el propio clasismo mexicano, que desde luego existe, que fragmenta la sociedad, que distribuye privilegios, riqueza y oportunidades, está envuelto culturalmente en los criterios del tono de piel y las apariencias físicas. No hay que engañarnos. Incluso llega a los nombres y apellidos. Recientes investigaciones, por ejemplo, de un grupo del Colegio de México, dirigidos por Patricio Solís, pues han encontrado que en la península de Yucatán los apellidos mayas condenan literalmente a las personas a las posiciones sociales subordinadas en el mundo laboral y en el ingreso. En ese sentido, el clasismo está entretejido. Hay una categoría que proviene de la Academia Norteamericana, interseccionalidad, que justamente nos da mejor cuenta de lo que sucede con los fenómenos de desventaja y exclusión. Los fenómenos de desventaja no van por separado, van trenzados en una dinámica maligna que hace que la condición de clase se aúne a la de raza, a la de género y a otras desventajas como la discapacidad y otras pertenencias a minorías, ¿no? En ese sentido, yo creo que es importante convertirlo en un tema de primer orden. Y por eso creo que es un gran avance que por primera vez en mucho tiempo estemos midiendo las consecuencias efectivas de las identificaciones racistas en el país. Tenemos ahora el desarrollo de instrumentos, y por ejemplo pienso en la encuesta nacional sobre discriminación 2017, que en realidad circuló en 2018 y apenas es una encuesta gigantesca hecha por el INEGI, por CONAPRED, por la UNAM y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y allí yo participé en el diseño técnico y allí pudimos documentar la correlación entre los tonos en la población mexicana, entre los tonos de piel más oscura y los
niveles inferiores de educación de ingreso y de posición laboral. Lo cual quiere decir, dicho en positivo, no solo en forma positiva, porque esto es malo, quiere decir que la gente de tonos de piel más blanca ocupa la punta de la pirámide del ingreso, de la educación y de las decisiones en el mundo laboral. Yo creo que es importante, también está la última encuesta sobre movilidad social del INEGI, que muestra precisamente la ausencia de capilaridad social vertical de las personas con tono de piel más oscuro. En ese sentido tenemos un problema estructural, agravado por la narrativa autocomplaciente de que en México no es un problema grave. Don Andrés Molina Enríquez, si volviera a escribir su gran obra, Los grandes problemas nacionales, tendría que decir: el racismo, entre otras poderosas formas de discriminación, es uno de los grandes problemas nacionales en México. Jesús, pues muchísimas gracias por tu participación. De alguna manera atiendes la inquietud que ya Fabiola García Rubio plantea. Efectivamente, esto quedaba muy claramente, explicado muy claramente. A lo mejor en México no se ha codificado con reglas específicas, pero el racismo está presente de mil maneras. Voy a pedirle ahora a la senadora Susana Harp, ustedes la conocen, es una mujer de proyección global, que haga uso de la palabra. Ella ha puesto un énfasis muy particular en algo que en México es una especie de historia vedada. Susana, esta idea de que finalmente tenemos, además de la raíz autóctona y la raíz hispana, tenemos también una raíz efectivamente africana que no habíamos visibilizado y que sabemos por la demografía histórica que en el momento en que nos independizamos, por ejemplo, el 10% de la población mexicana tenía efectivamente una raíz africana. Ahora se visibiliza, pero no le araño más tiempo a tu presentación. Susana, te escuchamos con atención. Muchas gracias, Leonardo. Buenos días a todas, a todos. Un gusto compartir este espacio. Pues sí, yo desde la cultura, desde la música, empecé a abordar hace muchos años este tema y confieso con un poco de vergüenza que empecé a buscar canciones en Costa Chica, en la parte de la Costa Chica de mi tierra, que es una región que compartimos entre Guerrero y Oaxaca. Y para mi sorpresa, me encontré no una, ni dos, ni tres personas, me encontré comunidades completas afro-oaxaqueñas y yo decía, bueno, pero si desde los 16 años ando metida en comunidades porque me encanta, ¿cómo es posible que yo no supiera que en Oaxaca había comunidades completas? Y bueno, pues ahí empezó un poquito mi obsesión de, por lo menos a través de la cultura, de la música, intentar esta visibilización. Cuando me dan la oportunidad de participar en el Senado, yo tenía muy claras dos cosas. Una era precisamente la inclusión de pues estas culturas, estos pueblos y comunidades en la Constitución mexicana. ¿Y por qué? Porque ya sé que son mexicanos como todos, pero ha sido tal la invisibilización en la que han vivido que era necesario nombrarlos completamente, ubicarlos y bueno, por ejemplo, ahora en el 2020 se logró, ¿no? que se contaran por primera vez en el censo a nivel nacional. En efecto, como ya se ha dicho, pues la discriminación es brutal en México. Yo creo que somos una sociedad todavía muy adolescente, adolecemos del no reconocernos realmente de quiénes somos, de cómo nos conformamos. Tenemos más de 68 lenguas maternas, además de todas sus variantes dialectales. Y, por ejemplo, yo misma recibí así críticas, sobre todo al inicio de mi carrera, de pero ¿por qué canta en esas cosas tan raras? ¿No? Y yo decía, pues son lenguas de México, o sea, ¿por qué nada más voy a cantar en castellano si es una de las 69 lenguas? ¿No? Y bueno, este es un discurso constante que siempre está de lado, siempre está presente, y yo creo que no hay mayor discriminación que la invisibilidad. La gente indígena, por lo menos estas culturas indígenas, nos acordamos de ellas en México cuando viene el Papa, cuando es el Mundial, cuando hay algún evento aquí magnífico y entonces, sí, por cierto, vamos a hacer un baile, vamos a traer a los niños de Tlahueltoltepec para que le toquen al Papa. Y después dices, ¿y la cotidianidad dónde están en la cotidianidad? ¿Dónde están en el día a día, en las decisiones que debemos de tomar como país? Pero bueno, ahí han estado de alguna manera.
en este mito de que México es un pueblo hecho entre europeos, básicamente españoles, e indígenas, ¿no? Y sin embargo, preguntábamos, ¿y dónde están los afromexicanos? ¿Dónde están los afromexicanos? Desde que se hizo las fiestas del Bicentenario, yo no he quitado el dedo del renglón y me acercaba con las gentes que estaban haciendo pues todos los festejos y les preguntaba, oigan, ¿y dónde están los afromexicanos? ¿No? Y su pregunta era, ¿pero de qué nos hablas? Y decía, ¿dónde está Morelos? ¿Dónde está Vicente Guerrero? Porque todos estos héroes, la historia, como nos los han presentado en la historia patria, los han indigenizado. Y entonces, desde los cuadros que vemos, el tono de piel es un café más claro que el que realmente, pues, nos comentan investigadores del INAH y, en fin, antropólogos, historiadores, que realmente tenían este asunto de Morelos con su paliacate, era porque su chino era más complejo que el mío, y también no era nada más el dolor de cabeza, él era de madre mulata, y bueno, pues estuvo ahí en la obsesión también de la abolición de la esclavitud. Y con la abolición de la esclavitud, mágicamente desaparecen las castas, pero también desaparecen los afromexicanos. Y hablo de afromexicanos porque para esa época ya tenían 3 siglos en México, iban llegando poco a poco, pero si México se funda con las culturas que estaban en ese momento, pues también los afromexicanos son una cultura fundacional, porque estuvieron luchando, porque estuvieron ya en las 2 revoluciones, tanto en la independencia como en la posterior. Por ejemplo, ¿quién conoce o quién nos ha dicho quién es Carmen Robles, ¿no? En nuestros libros de texto, ¿no? Y es una coronela afro, que si alguna vez han visto discos o libros del INAH, es una foto muy famosa de una mujer así, que parece hombre, porque se tenía que disfrazar de hombre, y es una coronela afromexicana que ahí estuvo. No existen en los libros de texto. Nadie sabe quién fue Yanga, a menos de que haya sido algún día a esa pequeña comunidad de Veracruz que antes se llamaba San Lorenzo de los Negros, y que fue el primer territorio libre de América continental. 200 años antes de la independencia de México, fue el primer territorio libre de América continental por los cimarrones, por toda esta gente. Dicen, nadie lo puede comprobar, que Yanga venía de la realeza, de algún país africano, no se tiene como la certeza, y bueno, pues él organiza como un gran líder y se logra este primer territorio. Nosotros hemos logrado, y estoy muy contenta porque pues después de cantar en metáforas y tratar de visibilizar a través de canciones a estas culturas, y hablo en plural porque no es lo mismo las culturas que se desarrollaron en el sur de México, en lo que es la Costa Chica, que la cultura afro que se ha desarrollado en la región del Sotavento, que es la región jarocha, que es otra cultura, que empieza desde el Papaloapan de Oaxaca, en Oaxaca, desde la zona de Tuxtepec, abarca un gran espacio de Veracruz y todavía un pedazo de Tabasco. También es una región cultural. Y hay otra zona muy clara que está en Coahuila, en el municipio de Musquis, y ahí conviven los Kikapús con los Mascogos, ¿no? Y ellos tienen la posibilidad de estar pasando en la frontera, tienen esta binacionalidad. Y tú llegas a esta región de Coahuila y pues es una región afro. Y ya podemos decirles afromexicanos desde hace muchos siglos, así como los haitianos que están en Tijuana y que ya están naciendo y ya también son parte de nuestra pluriculturalidad. Y pues a partir de que entré al Senado, la primera iniciativa de ley que propuse fue esta. Cuando se hicieron los acuerdos de San Andrés Larrainza, se cambió el 2 constitucional, el 2º constitucional, y se incluyeron a las comunidades y pueblos indígenas de México, pero no incluyeron a los afromexicanos. Entonces se hizo este cambio, se hizo un apartado especial para ellos, un apartado C, porque también ellos tienen la posibilidad así de tener su propia y su libre determinación, y entonces están juntos pero no revueltos, pero ya están en el 2 constitucional. Logramos este cambio constitucional en menos de un año, lo presentamos en octubre del 2018 y en agosto del 2019 ya estaban incluidos en la Constitución, y pues la intención es nombrarlos.
lo que no se nombra no existe. Ya. Y ahora vamos a empezar con toda la armonización del resto de las leyes en México, pues para incluirlos y nombrarlos. Muy bien, senadora. Pues sí, efectivamente, a mí ya me censaron y una de las preguntas efectivamente es esa. Me quedo con una inquietud que si quieren más adelante o en otro momento respondemos, porque decía Jesús, no hay razas. Al mismo tiempo, los demógrafos discuten, entiendo que es más un debate de especialistas en demografía que nuestro, si tiene sentido contar para marcar la diferencia. Ahora que los perfiles genéticos son cosa de todos los días y se van haciendo, si llega el censo y le pregunta a Porter, ¿usted qué es? ¿Caucásico o hispano? O sea, ¿en qué ámbito califica? No sé, hay toda una polémica sobre cómo te autorregistras y cómo te autopercibes. Pero bueno, mando saludos a Tlaxcala, Guasave, Brooklyn, en Ciudad de México, en fin, estamos con una cobertura muy amplia. Y voy a rogarle ahora a Rosario Marín, una mujer admirable a la que siempre es un placer escuchar, porque desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de lo que es su testimonio vital, además una mexicoamericana hiperpresente en las dos comunidades, siempre es muy estimulante oírte. Rosario, adelante, por favor. Muchas gracias, Leonardo. Estoy encantada de estar con todos ustedes, estas mentes brillantes que yo espero estemos contribuyendo al diálogo. Es una de las cosas que a mí me preocupa muchísimo, porque lo que no se nombra no se construye sobre eso. Entonces, qué bueno que estamos haciendo esto. Lo que quisiera empezar un poquito, nada más para que la gente que nos esté escuchando a través de todos los dos países, yo creo que más países, ¿qué es lo que es el Black Lives Matter? Empezar desde ese punto, porque hay mucha gente que no entiende qué es este movimiento. En realidad es un movimiento muy joven, empieza en el 2013 a raíz de la muerte de Trayvon Martin y el atacante que fue un americano con cierta descendencia mexicana, no es encontrado culpable de haber matado a este joven. Y es esto, Black Lives Matter, la vida de los negros importa, empieza este movimiento. Es nuevo, relativamente, pero la lucha, y como Eduardo, es de siempre. Esta institucionalización del racismo ha estado presente desde la creación de este país, Estados Unidos. Entonces, este movimiento lo que busca es eliminar el racismo sistemático que ha existido en contra de los negros. Trata de cambiar el orden jurídico, trata de hacer mejor justicia para ellos, y puesto que el número de violencia en contra de los negros, en realidad existe alrededor de más de 100 muertes al año de negros en manos de blancos y en manos de policías también, blancos. Esa es la propuesta, lo que nace de las vidas negras importa. Y yo creo que es importante reconocer que no es que las otras vidas no importan. Sí, pero vamos a hablar de lo que es genuinamente, es innegable. Mira, todas las minorías en Estados Unidos han sufrido discriminación y racismo, pero es innegable que los negros han sufrido más, y por mucho. Entonces yo creo que falta mucho por hacer. Yo soy de las personas que cree que estamos trabajando y que hemos trabajado arduamente para reducir el racismo. Y claramente, y Eduardo lo mencionó, en realidad yo pensaba, en mi ignorancia, que ya se habían aplacado muchos de estos sentimientos en contra de las minorías, en contra de los negros. Yo trabajé para un presidente que le dio la bienvenida, que abrazó a todas las razas. Yo trabajé para el presidente George W. Bush. Y de repente, hace 4 años, Eduardo lo dijo muy claramente, vemos que todo este racismo empieza a cobrar una vida, empieza a salir del entierro que tenía y empieza a aparecer con una potencia y una fuerza increíble. Y desde ese entonces hasta ahora vemos que la comunidad afroamericana, más que ninguna otra, ha sufrido más todavía.
Entonces, lo que acabamos de ver, lo que acaba de pasar con el señor George Floyd, donde un policía de raza blanca se hinca en el cuello de él por 9 minutos y él pidiendo por su vida, me estoy ahogando, por favor, y termina asfixiado. Esto desata estas protestas, no solamente a través de toda la nación. Ha habido más de 1,000 protestas en 600 ciudades, en los 50 estados de Estados Unidos, y estas protestas ya se han internacionalizado. Desde en Brasil, en Río de Janeiro, en Roma, bueno, en muchas partes del mundo. Yo creo que lo que hemos visto, que estas protestas no nada más son de negros. Todas las razas se han unido. Eso es lo que ha sido bien interesante. Estas protestas son interraciales. Ahí están de todos los colores están protestando, de todas las edades, de todos los estratos sociales. Yo creo que llega esto en un momento donde hemos reflexionado y conjuntamente decimos, ya no, esto tiene que parar, esto tiene que cambiar. Y yo espero, y quiero ser una de esas voces que apela al sentimiento, a la introspección, a la reflexión, ver íntimamente cómo estamos nosotros respondiendo a toda esta situación y qué es lo que podemos hacer. Y lejos de echarle más gasolina al fuego, tratar de calmarlo y ver qué podemos hacer como sociedad, cómo podemos responder incluso dentro de nuestra esfera, nuestras ciudades, nuestras comunidades, y decir, esto es inaceptable. No podemos continuar en el país más poderoso del mundo, donde se supone que cuando declaramos la independencia dijimos que cada ser tiene ciertos derechos, todos y cada uno son creados iguales por nuestro creador, que esto ya es inaceptable. Hoy día vemos que dentro de estas mismas protestas, los policías mismos se han hincado. Jefes de policías de departamentos se han unido a las protestas. Los alcaldes de las ciudades han dicho, vamos a redistribuir los fondos que utilizábamos para la policía, para ver cómo podemos utilizar esos fondos para la comunidad, para servicios sociales. Y yo creo que va a haber un alineamiento, espero, independientemente de lo que el presidente haga, que los gobernadores, los alcaldes, los supervisores de los diferentes distritos tomen sobre las manos, porque obviamente, y me da dolor decir esto, el líder del país ha contribuido a esta situación y le ha dejado a los gobernadores, a los alcaldes y a los supervisores de distritos lidiar con esta situación. Y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer porque cada uno de nosotros, espero, esté cansado de esta situación y de este racismo. Muy bien. Pues Rosario, como siempre, muy agradecido. Y es verdad que algunos demonios que creíamos estaban muertos, estaban simplemente en estado cataléptico y ahora aparecen con una enorme, enorme fuerza. Tengo un montón de preguntas ya. Les ruego que las vayan efectivamente echando un vistazo en la ventana que tenemos específicamente para eso. Saludos también a Nebraska y a todos los sitios donde nos están efectivamente viendo y siguiendo este muy interesante seminario. A ver, tengo que pedirle ahora a Juan Delgado que haga uso de la palabra. Juan, adelante. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Yo quisiera, en el poco tiempo, digamos, que tengo disponible, hacer como un resumen, una síntesis de lo que se ha dicho comparando la configuración del racismo en México y en Estados Unidos. Entonces, un poco en la línea de lo que mencionaba Jesús, es importante decir que el racismo es un fenómeno global, pero también es importante señalar que tiene configuraciones locales distintas. Es decir, no hay una sola forma de racismo, sino varias. Y creo que nos compete a todos, como ciudadanos y a los científicos sociales en particular, desentrañar cómo opera, cuál es la configuración particular del racismo
y del proceso que produce esas, entre comillas, razas, como decía Jesús, es decir, el proceso de racialización, ¿no? Es triste que en el siglo XXI tengamos que decir que las razas no existen, es una realidad biológica que no existe, y sin embargo, el racismo y la racialización son los que nos hacen creer que podemos diferenciarnos con esa categoría. Entonces, rápidamente yo quisiera sugerir una distinción que ya ustedes han enunciado, pero que me parece interesante resaltar, y es la diferencia entre esa racialización explícita de Estados Unidos, que es producto de su configuración histórica, y esa racialización un poco implícita que vemos en México y en muchos otros países de América Latina. Es decir, este racismo formal, codificado, ¿no?, que es tan característico de la sociedad estadounidense, versus este racismo muy fuerte y persistente, y sin embargo más informal e invisibilizado de la sociedad mexicana. Entonces, en estos pocos minutos, quisiera hacer un poco un viaje histórico, devolverme a la esclavitud transatlántica y mirar desde ahí cuáles han sido estas diferencias y, sin embargo, cómo estos distintos tipos de racismo producen vulnerabilidades diferentes en el mundo contemporáneo. Entonces, para mirar como unos datos en general, es interesante ver que a Estados Unidos, a lo que hoy llamamos Estados Unidos, llegó la mitad de la población, más o menos, esclavizada comparada con México. Si miramos la base de datos de los viajes esclavistas, que estoy revisando actualmente y podría compartir el link, a México llegaron alrededor de 187,000 de esclavitud transatlántica, y a Estados Unidos reportan ellos unos 366,000, ¿no? Lo que es interesante es que el tiempo de la esclavización fue distinto. El 99% de la población esclavizada de México llegó antes del siglo XVIII, mientras que el 97%, perdón, de la población esclavizada de Estados Unidos llegó después del siglo XVIII. Esto tiene unas implicaciones gigantes en cuanto a los legados coloniales, infraestructurales, digámoslos así, de la esclavitud, mucho más capitalista, mecanizada, de plantación en Estados Unidos, mientras que México fue una producción, digamos, mucho menos capitalista, por decirlo de algún modo. Habían plantaciones, pero también habían obrajes, habían otra serie, digamos, de productos. Para no aburrirlos con las estadísticas, ¿esto por qué importa? Esto importa porque la demografía que heredan nuestros países en el siglo XIX es distinta también. Entonces, tenemos la misma ideología racista del siglo XVIII, del siglo XIX, el racismo científico es el mismo, pero la demografía que hay es un poco distinta. Para darles un dato, en el siglo XIX, la población afrodescendiente en Estados Unidos, el 18% era esclava y solo el 1.5% era libre, afrodescendientes libres. En México, en cambio, tenemos la imagen contraria, ¿no? El 10% es libre y menos del 1% es esclava. Entonces, esto para decir que hay un mestizaje antes del mestizaje que ocurre en casi toda la región, y México no es la excepción. Es decir, hay una realidad demográfica que es mestiza ya en el siglo XIX, y lo que es raro y extraño, y es un poco la anomalía que es Estados Unidos, es que esta capa mestiza no existe. Entonces, esto obviamente va a ser el preludio para estas políticas codificadas racistas que vamos a ver en el siglo XX en Estados Unidos, ¿no? Con todas las leyes del Jim Crow y el One Drop Rule, esta ley de hipodescendencia, donde se traza de una manera, digamos, absolutamente clara y contundente la línea de color, mientras que en México y en la mayoría de América Latina vamos a tener este proyecto de mestizaje, que también ha sido mencionado por Susana y por otros. Entonces tenemos dos formas distintas de exclusión, mucho más explícita en el siglo XX en Estados Unidos y un poco implícita detrás de este proyecto. Entonces, ¿esto en qué consiste? Es imposible entender la segregación urbana de hoy, ¿no? La segregación que hay en todos los niveles, en las escuelas, en los lugares públicos, en el transporte público de Estados Unidos, si no entendemos esas leyes de Jim Crow que empiezan a finales del siglo XIX, podríamos poner una fecha, 1896, con Plessy versus Ferguson, donde se crea una doctrina de diferentes pero iguales, ¿no?
y que está hasta 1965. Es decir, tenemos casi un siglo de segregación legal codificada, mientras que en México tenemos esta idea del mestizaje, que ha sido definido por algunos como una ideología inclusiva de la exclusión, en el sentido de que usa esta idea de raza para hablar de una mezcla, obviamente privilegiando de una forma tácita en el mestizaje el ideal de lo blanco. Entonces, también como mencionaba Susana, en el mestizaje hay una folclorización de lo indígena, donde se subordina, y en el caso mexicano, que es también muy particular para América Latina, se invisibiliza por completo la herencia afrodescendiente. Entonces, ya para terminar, ¿esto qué significa hoy? Lo vemos en muchos elementos. El censo, por ejemplo. Los afroestadounidenses están en los censos desde 1790. Aparece la categoría. Y eso ha permitido muchas cosas. Inicialmente profundizar el racismo, pero después de 1960 entender cómo hay una desigualdad racial persistente producto de esta historia que les he contado. En cambio, en México, y también es un país muy particular en la región, solo hasta 2015 aparece una categoría afrodescendiente en el censo. Es decir, en toda la historia republicana mexicana no hay un censo que cuente a los afrodescendientes. ¿Y eso qué significa? Con esto acabo, solo un minuto. El COVID, por ejemplo. Hoy sabemos con certeza cuántos afroestadounidenses están muriendo. En México esto está completamente invisibilizado. La Costa Chica de Guerrero, la Costa Chica de Oaxaca están muy vulnerables. He hecho un análisis y ahí podemos ver que la falta de pruebas que hay en México es aún más profunda en estas regiones. 3.8 veces menos pruebas se hacen en estas regiones comparado con México, donde ya las pruebas son muy pocas, y el impacto del COVID no lo vamos a saber porque no tenemos datos. Entonces, ese es un poco el diagnóstico que podría hacer. Pues muy interesante, Juan, efectivamente. Susana te pide, por supuesto, el auditorio, si puedes subir algunas fotos o algunas imágenes. Susana Harp se agradecería mucho para efectivamente ir completando la información. Saludos hasta Italia. Nos hablan mucha gente está muy inquieta por este tema de la discriminación en México, que ha sido invisibilizada. Gerardo Trandoceros, por ejemplo, habla de la discriminación, el racismo ancestral contra los indígenas. Pero bueno, hemos concluido la primera ronda. Convendrán conmigo en que han sido efectivamente temas muy interesantes. Y bueno, si efectivamente, a ver, déjame llevarte a la lógica del periodista. Digamos, el tema de la hostilidad racial se ha convertido en un asunto políticamente potente. Lo vimos en la elección de hace 4 años en los Estados Unidos. Me pregunto si en esta que viene, este intento reeleccionista de Trump, va a jugar un papel tan fuerte la hostilidad racial o hacia dónde se estaría moviendo. Eduardo. Híjole, qué buena pregunta, Leonardo. Para responderla, quisiera hacer la siguiente pregunta. Me pregunto, ¿es el momento que estamos viviendo ahorita diferente? ¿Estamos viendo algo especial ahora que puede cambiar el curso de este país? ¿O no? Y tengo 2 respuestas. Tengo no, pero sí. En el sentido, yo creo que el momento que está viviendo Estados Unidos es igual al de los 100 años de historia, más de 100 años de historia desde Plessy, que mencionaba Juan, en el sentido de que si uno va a través de los años mirando cómo el racismo y la hostilidad racial han modificado las instituciones americanas desde más acá de Jim Crow, tienes el New Deal de Roosevelt, cuyos programas son en muchos casos limitados a la población blanca, excluyen a la población de color. Luego, si se mueve uno tantito más para adelante, uno ve a Richard Nixon un intento de quitarles, una vez que las personas de color han sido invitadas a gozar un poco de los beneficios de la ciudadanía por el movimiento de derechos civiles, las leyes de derechos civiles, pues entonces llegan el gobierno de Richard Nixon y posteriormente el de Ronald Reagan a decir, bueno, pues entonces vamos a destruir los beneficios de la comunidad americana porque no los queremos compartir con ustedes. Luego hasta al gobierno de Bill Clinton, que pues bueno, él también reduce el sistema de asistencia con su reforma al sistema de bienestar en 96.
fortalece el sistema de encarcelamiento, que es dirigido particularmente contra afroamericanos, y venimos hasta el presente, hasta la administración Trump. Lo siento, es parte de un continuo en donde el racismo ha sido determinante de muchas instituciones de este país. Ahora, pero al mismo tiempo te diría que sí hay una diferencia y que me parece muy interesante. Y para eso quisiera trazar un paralelo entre este momento que estamos ahorita y el final de los años 60, como refirió Rafael. Ese es el momento anterior en donde tenemos protestas masivas en ciudades a través del país. Ahora, que fueron en 1967 por unos problemas de segregación descomunal y marginalización de comunidades negras en ciudades del país. Y después en 1968, después del asesinato de Martin Luther King, que vuelve a haber un número, más de 100 protestas violentas en ciudades en todo el país. Si yo miro y lo trato de comparar con el momento que estamos viviendo ahorita, me da una cierta razón me produce un cierto optimismo el ver cómo en la calle hoy, como mencionaba Rosario, no solo hay gente de color, no solo son negros que están protestando contra la violencia en sus comunidades. Hay un montón de gente blanca y gente latina, y he visto asiático-americanos en estas marchas. Entonces, eso pues genera un cierto optimismo de que a Estados Unidos, por lo menos la parte urbana de este país, ha entendido mejor cómo vivir en comunidades inclusivas, con identidades múltiples. Y pues bueno, eso es, yo creo que la mejor razón para justificar optimismo hoy. Pero al mismo tiempo, y pensando ahorita en tu pregunta hacia dónde van las elecciones, hay otro paralelo muy interesante con los 60, y es el miedo de la comunidad blanca. Yo te diría que en 1960 la comunidad blanca estaba aterrada por el movimiento de derechos civiles y por la legislación que había invitado a los negros a participar de este país como nunca habían podido, ocupando espacios que los blancos habían considerado propios. Desde el Civil Rights Act, el Voting Rights Act, el Fair Housing Act, discúlpenme, sé los nombres de estas leyes en inglés, pero que abrió la puerta a las personas de color a los derechos de la ciudadanía. Y eso despertaba una enorme desconfianza en los blancos, y yo creo que tuvo mucho que ver con la victoria en 1968 del presidente Richard Nixon. Hoy yo diría que los blancos también están muertos de miedo. El miedo es una motivación muy esencial que le dio, yo creo, la presidencia a Donald Trump. El miedo ahora es el que miran al futuro y miran de aquí a 20 años y se dan cuenta de que el poder político que siempre han detentado ya no lo van a tener, porque por cambios demográficos los blancos no hispanos van a ser de aquí a 20 años una minoría de la población. Y eso yo creo que despierta una desconfianza, un miedo que tiene un poder político muy importante entre la gente mayor blanca, que es además un grupo que tiene un poder político particularmente pesado porque votan a niveles mucho más altos que las personas más jóvenes, que las personas de color. Entonces, así como George Wallace y Richard Nixon explotaron el miedo racial de los blancos, el presidente Trump está tratando de seguir ese mismísimo libreto, pintando imágenes aterradoras de criminales violentos tomando el control de las calles, llamando al ejército a extinguir las protestas. Y yo creo que el peligro es que ese miedo nos vuelva a dar lo que nos dio en 1968, que en este caso sería otros 4 años para el presidente Trump. Entonces, digamos, quizá la respuesta a tu pregunta es, bueno, ya noviembre dirá hacia dónde vamos, pero yo sí tengo un miedo, una preocupación fuerte de que no nos va a llevar a ningún lado bueno. Oye, Eduardo, pues muchísimas gracias por tu participación. De todas maneras, en un momento más volvemos. Tengo varias preguntas. Perdón, hemos tenido algún problemilla ahí con
efectivamente el Internet. Fíjate, Jesús, vamos contigo, te voy a pedir que atiendas una pregunta que nos hace la embajadora Celorio. Nos pide que profundices, que abundes sobre el tema este de la interseccionalidad y cómo se va dando efectivamente una situación en la cual se van cruzando la raza con ciertas, o sea, el tema de la caracterización étnica con ciertas vulnerabilidades. Tienes la pregunta ahí de la embajadora Celorio, que te ruego por favor que atiendas. Jesús. Claro que sí. Bueno, cuando hablamos de interseccionalidad, hablamos de una categoría relativamente novedosa. Fue una feminista norteamericana, Kimberly Crenshaw, quien formuló esta categoría como crítica a, digamos, a conceptos que teníamos en competencia. Es decir, a las explicaciones de la desventaja social a partir de determinadas categorías en solitario, ¿no? Como la categoría de clase social o la categoría de pertenencia racial o étnica y el discurso del género. Entonces ella lo que encontró fue que a partir de las identificaciones de género, porque precisamente la interseccionalidad tiene como sustrato la distinción entre hombres y mujeres, lo que tenemos es la estructuración de la desventaja en combinación con esos otros elementos. Lo que sucede en la realidad es que la propia gente no percibe si vive mal o sufre o carece de derechos porque es mujer o porque es negra o indígena o porque es pobre. Lo vive como una masa de desventaja y le corresponde al análisis separar estos elementos y luego volver a reunirlos con un propósito, para que las políticas del Estado tengan una dimensión compleja que permita atajar esa complejidad de la desventaja, de la desigualdad, de la falta de acceso a derechos y oportunidades. Entonces, la noción de interseccionalidad nos ha servido porque, por ejemplo, en los nuevos estudios que estamos haciendo sobre discriminación, estamos ya tratando de vincular el género, por ejemplo, con la pertenencia indígena. Y encontramos, por ejemplo, que de manera impresionante, entre las mujeres que todavía que tienen analfabetismo, mujeres adultas analfabetas, la predominancia de mujeres indígenas es más alta que la de varones indígenas en personas analfabetas. Entonces, justamente esta noción compleja nos va dando la posibilidad de identificar la desventaja de otro modo. Tener un concepto de discriminación más potente, tener un concepto más estructural. Hay otra de las preguntas que pregunta sobre esta dimensión estructural del racismo. Y justamente esto nos permite conectar los hilos que históricamente habíamos venido estudiando por separado. Eso nos permitiría, en un buen diseño de política pública, si no tuviéramos la enorme tragedia que la política pública se ha convertido en problemas de monetarización, en vez de diseños que busquen el desarrollo de capacidades y el acceso a derechos, pero un diseño de políticas públicas que pudiera atajar las fuentes complejas de la desventaja. No se trata solamente de un análisis que nos permita más conocimiento, desde luego es necesario, sino de cómo le damos salida a este nuevo uso de categorías. Jesús, muchísimas gracias. Vamos a pedirle ahora a la senadora Harp, que tiene varios comentarios. Además, ya nos subió las fotografías, que por supuesto van a circular con amplitud. Esa es la gran ventaja de las redes. Puede circular en el momento el material. Susana, yo te quería preguntar, a lo mejor Eduardo Porter la conoce. Yo leí un artículo potentísimo de una mujer con la que iría encantado a tomar un café en Brooklyn para profundizar en el legado de los afroamericanos en los Estados Unidos para la democracia. Es Nicole Hannah Jones. Ella dice que la democracia norteamericana no... Se está cortando, Leonardo. Sí. Adelante, Leonardo.
el concepto de ciudadanía, porque digamos el paradigma original es todos somos iguales, salvo los afroamericanos y todos los demás, y cómo efectivamente la lucha liberadora de la comunidad afroamericana ha ampliado el concepto de democracia. Revalorar los legados, Susana, es importante para combatir el racismo. Totalmente, porque es una manera de reflejarnos en el otro, de descubrirnos que eso también es parte ya de nosotros, ¿no? Hace ratito que decíamos, bueno, nadie está hablando de razas, evidentemente eso ya lo tenemos claro, pero cuando yo hablaba hace un momento que hay muchos pueblos y comunidades afromexicanas, yo hablo de culturas. Y por eso en la iniciativa que yo propuse hablo en plural, no hablo de el pueblo afromexicano, sino hablo de los pueblos y comunidades afromexicanas. Precisamente por estas aportaciones culturales, estas identidades que tendrán una raíz similar, porque sabemos que desarrollaron unas culturas propias. Por ejemplo, ellos se casan de una manera especial, tienen una cocina especial, por ejemplo, en la zona del Sotavento les permitían nada más cocinar vísceras y tubérculos. Entonces, el día de ahora podemos encontrar una vastísima cocina afrojarocha, ¿no? Y ya es parte de su identidad. Aquí se crearon danzas o se reprodujeron danzas que son muy similares al Senegal. Nosotros le llamamos el son de artesa, que se hace en la Costa Chica, en Guerrero y en Oaxaca, y es voltear una canoa, que así se le llamaba, es un gran tronco socavado, donde por dentro les daban ya de comer o de beber a los animales. Por ejemplo, la gente afromexicana ayudaba muchísimo en todas las tareas de ganadería, porque aquí los indígenas no sabían ni cómo subirse en un caballo, ni había caballos, ni vacas, ni mulas. Entonces, ellos estaban como más acostumbrados y tenían pues más facilidad para el tema. Entonces, cuando no estaban los patrones en estos pequeños ranchos en Costa Chica, volteaban pues estos troncos, ¿no? Socavados, y se subían a zapatear. Inventaron esta danza o reprodujeron esta danza, todavía no se sabe, porque hay una enorme similitud con danzas de otros lugares, especialmente la danza de los diablos. Cuando uno la mira y busca lo que ocurre en Senegal, encontramos pues muchas similitudes. Hay una cosmovisión especial. Ellos, por ejemplo, en Costa Chica, me refiero, creen en que nosotros tenemos un tono. Un tono es un animal que nace el día que tú naces y te va a ayudar a bien vivir y a bien morir. No es como un nahual en el cual tú te conviertes en algún momento, sino este es un ser que te va a acompañar y lo que te pase a ti le pasa a él y viceversa. O sea, hablo de manifestaciones culturales que ahí están vivas hoy, el día de hoy, y pues es una enorme riqueza. Nuestra marimba, que lo sentimos tan mexicana, pues la abuela de la marimba es el balafón, y por supuesto que es africano, ¿no? Está el marimbol, está la arpusa. El 75% de las músicas, y también hablo en plural porque no es la música, es las músicas mexicanas, tienen de muchísimas músicas africanas también, ¿no? Qué apasionante. Entonces, claro, ahí está. Además, África no nada más son tambores, porque ese también es un prejuicio. O sea, hay muchísima música rítmica, pero hay una excelsitud del manejo de las voces. Por ejemplo, en Mali es una locura la manera en la que manejan la voz en Mali. Entonces, pues ahí hay como una enorme riqueza. Y yo nada más, si se puede también en otro momento, me encantaría hablar de la discriminación, de los plagios que hemos sufrido, y ahí ya no me voy a la parte afromexicana, sino a la parte indígena. Porque en esta parte de la discriminación hemos llegado a sentir que qué maravilla que marcas importantes con nombres como Isabel Marant o Carolina Herrera se fijen en nuestros textiles. Qué maravilla que alguien
los plagios, o sea, casi casi les tendríamos que dar las gracias, pero bueno, ese es otro Ese tipo ese es otro tema igualmente importante que en algún momento abriremos. Rosario Marina, hay varias preguntas. Por ejemplo, Tania Figueroa pregunta, oiga, ¿hasta qué punto lo que estamos viendo ahora es verdaderamente un ánimo sincero de cambiar la disposición, digamos, de incluir a todos? Yo te querría preguntar, Rosario, de manera muy directa, ¿cómo está reaccionando la comunidad méxico-americana? Pues mira, yo creo que yo creo que tenemos que reconocer. El hoy presidente ponía... Te estás cortando, Leonardo. Adelante, Rosario. Sí. Adelante, Rosario. Ok, mira, yo creo que la comunidad hispana se ha unido como nunca a todas estas protestas porque sienten lo mismo. Hasta cierto punto se ven reflejados en lo que ha pasado y no en vano, porque en realidad ha habido, incluso antes de antier, aquí en California, hubo un joven que fue asesinado por un policía blanco. Entonces, las similitudes están ahí, claramente, y la gente mexicana se siente muy agraviada, los mexicoamericanos, los latinos, los hispanos, no sé, el título que le quieran poner, y existe cierta, yo creo que ya es como una decisión, que vamos a ser parte de la solución. Y si tenemos que protestar, porque obviamente aquí eso está muy santificado, aunque el presidente quiso mandar el sistema militar para parar las protestas, que eran en su mayoría pacíficas, vemos que la comunidad latina ha respondido en solidaridad con los negros. Y yo espero, en realidad espero, es difícil. Yo he sido alcaldesa de una ciudad, trabajé para 2 gobernadores y obviamente a nivel federal. Es difícil para las personas que no han vivido estas situaciones de formular políticas de igualdad. Es difícil, porque si no lo has vivido y lo desconoces, pues no vas a lidiar con esto. Pero estas protestas, la magnitud de ellas y el hecho de que tantísima gente de tantos colores, sabores y religiones y de todo lo que quieras saber, han participado y decir, ya no, yo creo que va a tener una influencia también. Quiero ser optimista y quiero pensar que somos más buenos que malos, que somos más personas conscientes que las que son inconscientes y que somos más aquellos que queremos un cambio verdadero, justicia que sea igual a aquellos que no son. Entonces, yo en realidad me siento optimista que pueda haber un cambio en noviembre. Es lo que espero. Ojalá que sea. Ojalá que sea. Bueno, pues Juan tiene muchas preguntas sobre el tema de, gracias Rosario, de tu investigación, algunas cuestiones que tengas que precisar. Juan, te escuchamos. Quisiera profundizar un poco sobre la conversación reciente sobre la visibilidad demográfica de la población afromexicana. Alguien preguntaba ahí en el chat qué fue lo que llevó a que en el 2015 se incluyera esta pregunta. Yo creo que es importante discutirlo en el contexto de lo que está ocurriendo. A diferencia de otros países donde un poco por el reconocimiento del racismo y por la movilización de los afrodescendientes organizados, los gobiernos se vieron abocados a incluir preguntas de autoidentificación etnorracial. El caso de México es interesante porque fue la presión internacional, sobre todo el Comité en contra de todas las formas de discriminación y racismo, que casi desde el 94, ¿no? Como decía Jesús, es en el 94 donde a raíz de lo que sucede en Chiapas, que el gobierno mexicano acepta que hay discriminación racial en México. Desde el 77 había firmado este convenio internacional y hasta el 94 se había dedicado a decir que no había racismo ni discriminación en México. Entonces, es a partir de ahí cuando empieza una presión muy fuerte de los entes internacionales para incluir este tipo de políticas. Ahora, el problema que tenemos ahora es que
esa identificación no ha pasado del tema censal a los registros administrativos, como por ejemplo los registros de la Secretaría de Salud. Como les mencionaba ahora, hay un problema en diagnosticar los recursos, la desigualdad, los impactos diferenciados de las enfermedades, por ejemplo, el COVID, sin tener esa información específica. Entonces, creo que el gran desafío, creo yo, que tiene el gobierno mexicano en este momento es, primero, poder identificar cabalmente cómo es que se está reproduciendo esta desigualdad racial, y segundo, entender que esta desigualdad racial no es un problema de CONAPRED, ni es un problema de la CNDH, sino es un problema de todos los estamentos y agencias del Estado mexicano que tienen que intervenir con sus políticas y sus recursos para reversar estos años de invisibilidad. Ya, Juan, pues muy interesante todo eso. Tendremos, por supuesto, que enfrentarnos a una negación histórica que hemos tenido, no solo con la comunidad afromexicana, sino también un pasado terrible que tenemos ahí con los asiáticos. Hay capítulos que no queríamos recordar. Rafa, nos quedan unos 10 minutitos y yo te propondría que les pidiéramos a nuestros panelistas hacer un último recorrido de un minutito 30 cada uno, y después te escuchamos a ti con atención. Eduardo, volvemos contigo. Leonardo, si me dejas meter la cuchara en esto, déjame pedirle para hacer un cierre formal. Eduardo, empezamos contigo, pero ¿por qué no nos dicen cada uno de ustedes una cosa que harían para mejorar la situación del racismo, ya sea en Estados Unidos o en México? Denos una propuesta, por favor. Vamos a ser propositivos en este final. Entonces, una propuesta, cómo mejoramos. Y hay algo que les pido también comenten, que es la noticia aquí. Están diciendo en Estados Unidos, ayer salió a decir Nancy Pelosi, que quiten los monumentos, las estatuas de los héroes confederados. Se debe hacer eso, pero les pido sobre todo una respuesta. Quiero decirle a todo nuestro auditorio que nos vemos el próximo viernes. El próximo viernes nos toca hablar de salud pública y vamos justamente a hablar de los trabajadores que están en la primera línea. Vamos a traer ejemplos de héroes de COVID-19, porque la verdad de las cosas es que, ya lo decíamos, las enfermeras, los doctores, algunos choferes, han sido realmente los héroes del COVID-19. No son los generales, por cierto, son muchas veces el personal médico, y de eso queremos hablar el próximo viernes. Los invitamos a todos a las 11 de la mañana hora de México, a las 9 de la mañana del Pacífico. Y adelante, Eduardo. Leonardo, tomo nota. Es una maravilla escucharte. Eres un maestro de manejar un panel. De veras, muchas gracias, y le paso la palabra a Eduardo. Ojalá nos puedan decir una respuesta, ¿cómo mejorar esto? Mira, le estás preguntando, me estás buscando optimismo a alguien que es de plano pesimista por naturaleza. Así, por eso me dediqué al periodismo. Intenta, Eduardo. El periodismo económico. Pero, mira, si de plano me pones contra la pared, yo te voy a decir que el cambio demográfico ofrece la posibilidad de un cambio político, de un cambio de actitudes, que nos podría permitir construir una sociedad pues más empática y que incluya más gente. Hoy, la gente joven hoy, pues creció sobre todo la gente en Estados Unidos urbano, creció en una realidad mucho, mucho más heterogénea que sus padres y sin duda que sus abuelos, rozándose con gente de muchas otras identidades étnicas, raciales, religiosas, culturales. Y yo sí creo que eso importa. Eso importa. Eso crea tu noción de qué es lo que significa ser un estadounidense, ¿no? ¿Qué es ser el mainstream? Y entonces, si me dijeras, bueno, ¿y qué clase de política podría uno ejecutar para mejorar para reducir la hostilidad racial? Yo diría que tienen que ser políticas locales que logran, digamos, que hacen crecer esta posibilidad de contacto. Son políticas de integración urbana, de vivienda, de escuela, de estas cosas que nos pongan, disculpen, que nos pongan en contacto. Porque yo creo que solo así vamos a poder construir una comunidad.
Además, creo que dado que veo muy poca razón para el optimismo a nivel del gobierno federal, lo que sí creo es que hay una oportunidad de experimentos a nivel local con esta clase de apoyos a la vivienda, subsidios a la vivienda popular y políticas educativas municipales. De hecho, hemos tenido algunas en la historia americana, de mover a chavos de unas escuelas a otras escuelas para aumentar la integración educativa, que me parece que tendrían una cierta posibilidad de llevarnos a un mundo más inclusivo. Oye, pues muchas gracias y hay que leer El Veneno porque es verdaderamente un libro que vale la pena. Jesús, adelante. Jesús, adelante. Se te corta el internet. Sí, yo cerraría con una propuesta que son dos, pero muy concentradas. Yo creo que tenemos, incluso en la legislación mexicana, una batería de políticas públicas, un modelo de políticas públicas que pueden ya empezar a aplicarse focalizadas a las minorías indígenas y a la población afrodescendiente en este país, que es el foco histórico del racismo mexicano, que son las medidas de nivelación, medidas de inclusión y acciones afirmativas. Esto es una obligación del Estado mexicano, está planteado como una obligación legal, no está sujeto a la voluntad de los administradores de las cuestiones públicas. Y de manera paralela, necesitamos una serie poderosa de actos culturales emblemáticos. Los motores de la discriminación y el racismo son culturales, están profundamente arraigados en el imaginario colectivo y necesitamos, un poco lo que decía ahora Eduardo, necesitamos visibilizar la diversidad etnorracial de este país tan complejo como es México. Necesitamos que los medios de comunicación nos presenten las imágenes de quienes somos y no una imagen idealizada en blanco de un país que se traiciona en su propia comunicación de masas y sus comunicaciones públicas. Necesitamos finalmente que esta experiencia de la diversidad pase por la escuela, que es la máquina de transformación cultural de cualquier sociedad. Si no logramos alterar las currículas educativas y los funcionamientos escolares, difícilmente vamos a lograr cambiar contenidos culturales en el largo plazo. Los medios, tomo nota. Senadora Jara. Muchas gracias. Pues tal cual lo que ya se ha dicho, yo trataría de revertir muchas de las ideas que José Vasconcelos, que también era mi paisano, pero ni modo, trató de imponer para hacer una identidad nacionalista, y lo entiendo, era un momento en que tenía que cohesionar al país, ¿no? Pero pues nos contaron muchas mentiras y los grandes muralistas ayudaron a esas mentiras, a que nuestro país solamente está hecho por indígenas y españoles, y no es cierto. Ahí está, y yo me permito decir que ni siquiera es la tercera raíz. Si hablamos de dato duro numéricamente hablando, en el continente americano llegaron infinitamente más gente africana que europea, infinitamente más. Evidentemente en nuestro país perdieron sus lenguas maternas, esas no las pudieron recuperar. Entonces, desde ahí empieza la discriminación con la gente afromexicana, porque simplemente antes llegaban a lo que se llamaba la CDI, decían, vengo a tratar de hacer este programa o acceder a este programa. ¿Qué lengua indígena hablas? Ninguna. No, pues entonces no es tu ventanilla. Entonces, digamos, si no es mi ventanilla, entonces, ¿cuál es mi ventanilla, no? Entonces, ahora estamos muy contentos. En efecto, hubo una intercensal en el 2015, pero también la lucha, nada más quiero comentar, fue de muchas organizaciones de Costa Chica, básicamente, que exigieron que estuvieran en este intercensal, que nada más fue un muestreo. Y esta lucha duró de todas estas, hay muchísimas comunidades organizadas, asociaciones civiles organizadas, y ahí estuvieron dando y dando y dando para que estuviera explícita la pregunta ahora en el 2020. Y yo cerraría diciendo que no hay mejor manera de acercarnos a una realidad que el gozo. Gocemos lo que somos en México, gocemos nuestra multiculturalidad, gocemos nuestras diferentes músicas, nuestras cocinas, nuestras danzas, gocemos lo que somos, porque va a ser la manera, es el mejor acercamiento, ¿no? La vivencia real, y no entrar con unos ojos nada más como de turistas, sino de tratar de entender esta
profundidad que además nos va a hacer infinitamente más ricos. Gracias, Susana. Rosario Marín, por favor. Abre tu micrófono, por favor. ¿Qué voy a hacer yo? Desde mi trinchera, de una manera muy personal, hacer lo que yo pueda para buscar más el diálogo, el entendimiento y la comprensión de lo que está pasando. Y tratar de fomentar legislación a través de las personas que yo conozco para causar una justicia de igualdad en el tratamiento hacia las minorías. Segundamente, la pregunta que Rafael hacía de si estoy de acuerdo que estos monumentos de los confederados se retiren de los lugares públicos, yo sí estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo porque creo que es importante. En su momento, estas personalidades, se les crearon estos monumentos porque eran reconocidos como héroes. De momentos muy oscuros de nuestro país, de Estados Unidos, hoy día yo creo que es un reconocimiento de que en realidad no fueron héroes. Y no es vergonzoso, todo lo contrario, es un enlightenment, una iluminación de que esa parte oscura queda atrás. Si hemos visto en los museos, vemos a través de todo el mundo, vemos muchos de los monumentos están descabezados. ¿Por qué? Porque en su momento los líderes o los héroes de ese entonces se hacían monumentos. Y luego venían otras personas y decían, tú no fuiste un héroe, y lo descabezaban. Entonces, no sé, yo he ido a varios lugares del mundo y yo preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué estos monumentos no tienen cabeza? Y decían, porque ellos mismos se lo mandaron a hacer, pero los que vinieron después dijeron, estos no fueron grandes seres, vamos. Entonces, a quitar a todos estos monumentos que glorificaron a personas que lo que en realidad vinieron a hacer fue a crear una oscuridad para el país. Todo un debate, Rosario. Juan Delgado, por favor. Bueno, pues, ¿qué podríamos hacer? Yo quisiera hablar del reconocimiento constitucional. Hemos dicho que el racismo a la mexicana y un poco a la latinoamericana es la invisibilización, ¿no? A echar las desigualdades debajo del tapete como si no estuvieran pasando, ¿no? Entonces hay que ver el reconocimiento constitucional no como un saludo a la bandera, que creo que es un poco en lo que se ha convertido, sino como una oportunidad para llevar a cabo políticas de reparación y de redistribución con miras a mejorar la justicia, a expandir la justicia para estas poblaciones que han sido históricamente marginalizadas y excluidas. Entonces, para darles otro dato, este reconocimiento constitucional de la población afromexicana empezó en México hace 10 años. Fue Oaxaca precisamente en 1998 donde reformó su constitución, luego en el 2013 para dar este reconocimiento, y en el 2014 en Guerrero, y en el 2018 en la Ciudad de México, y después de múltiples iniciativas, gracias a la iniciativa de la senadora Susana, en el 2019 a nivel federal. Pero también hay que decir, y este es el riesgo, de caer otra vez en este folclorismo donde se agregan frases o párrafos a las distintas constituciones sin una ley secundaria sustantiva que con esta perspectiva de redistribución y de reparación se encargue precisamente de nivelar el campo de juego para tantos mexicanos que han sido excluidos. Entonces, mi petición sería esa, políticas secundarias de redistribución y reparación. Me quedo con la tarea. Micrófono, Leonardo. Yo le pasaría, les agradezco a todos de corazón, empezando por Leonardo. Ya estamos colgadísimos como nunca nos habíamos colgado, pues un tema fascinante. Le daría la palabra, un abrazo para todos, de veras de corazón. Muchas gracias por compartir su experiencia, su conocimiento. Gracias, de veras, gracias, Leonardo. Estefano, saludos. La última palabra, Estefano. Nada más gracias a todos y les recuerdo que la semana próxima vamos a tener otro webinar y nos vamos a enfocar a la respuesta de la sociedad civil y de la filantropía a la epidemia tanto en Estados Unidos como en México. Les esperamos en una semana. Muchas gracias a todos y todas.